Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Profesor. ¿Estás seguro que deseas hacer esto? No tengo elección. ¿Por qué no tenemos elección? Cada uno tiene una opción. Sí, lo tienes. Pero a menos que sea un requisito. Es decir, tiene que encajar con el bien común. No sé qué tienen en común estos dos. Quizás lo sea, y probablemente ni siquiera sea bueno. Está bien. Bueno, vamos a... No me preguntes cómo estoy. No lo haré, gracias. Bueno. Así que podemos saltarnos esto una vez más. Sí. Estoy bien. No. Bueno, ¿estás tratando de ponerme celoso? ¿O qué? Creo que antes de empezar cualquier cosa, simplemente oremos. Si no lo hacemos, no lo sé. Entonces estamos en grandes problemas. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por reunirnos. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que nuevamente ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo para que podamos llevar esta discusión como te gustaría que fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, ¿qué es esta interesante primera diapositiva aquí? Ah, esto está inspirado en Tesla. Bueno, probablemente sea parte de esto. Entonces, tienes una fuente de energía global. ¿Qué es ese escudo de armas que cuelga ahí entre ellos? Es de donde proviene la fuente de energía. Veo. Son esas las llaves que abren el inframundo y los reinos celestiales. Me pregunto quién los sostiene. El de la triple corona. Sí. MMM. Y veo que hay varios países allí que están conectados a la fuente de energía, a saber, los Estados Unidos de América. Y luego están los rusos, y los chinos, y los europeos. Y. Ahora, ¿dónde está el resto? Probablemente caen bajo los ladrillos. Probablemente. Caen bajo esa segunda fuente de energía allí, ¿verdad? Bueno. Así que básicamente todo el mundo está ahí. Todos. Y la gente siempre va a buscar el problema en otra parte. Cualquiera de los países. Sí. Pero estos son solo peones en un juego. Sí. Si no están conectados a esa fuente de energía, entonces no entienden las ramificaciones de la historia. Es por eso que hay mucha gente en las redes sociales. Tienen ciertas porciones, ¿verdad? Pero cuando se trata del quid de la cuestión, como usted dijo, el hombre detrás de la máscara. Piensa por un momento que un poder que dominó política y religiosamente durante milenios simplemente va a ceder y convertirse en un pequeño lloronolo. Que sea. No, si lees tu Biblia y sabes quién está detrás de todo esto, sí. Entonces no, eso no sucederá porque si el dragón está detrás de todo esto. Si miras la historia antigua y miras incluso todas las películas, quiero decir. Toma algo simple como los tres mosqueteros. Tenías a los mosqueteros que estaban del lado del rey. Y luego tenías a los mosqueteros que estaban del lado de los leads papales. ¿Verdad? El cardenal. Y al parecer siempre estaban peleando entre sí. Pero eso fue solo para él. Ojo público porque detrás de escena todos estaban conspirando, ¿verdad? Y el uno estaba sujeto al otro. Y si tomamos las potencias de Europa y las batallas que se libraron por la supremacía, batallas físicas, como la Guerra de los 30 años, por ejemplo, o las batallas de la Reforma. Y cómo el protestantismo y el catolicismo estaban, ya sabe, enfrentados. Y luego la batalla en el Reino Unido, por ejemplo. Y se produjo el ascenso del protestantismo. Pero nunca fue protestantismo puro. Siempre fue un protestantismo político-religioso. Siempre tuvo que haber un rey que gobernara, un representante terrenal. ¿No es así? Sí. Así que en Inglaterra, lo convertían en rey o reina, quien quiera que se sentara en el trono, quien quiera que colocara su trasero en esa llamada piedra.
Ese fue el lugar de descanso de la cabeza de Jacob. Si quieres creer en esas tonterías. Yo no lo hago. Pero incluso se libran guerras por la piedra. Sobre si debería estar en Escocia o en otro lugar. Y luego finalmente llegó la Contrarreforma y el movimiento de Oxford. Y hubo una constante oscilación entre el protestantismo y el catolicismo. Y entre tanto, los sistemas religiosos fueron básicamente erradicados o reemplazados por algo tan ridículo como un desfile iglesia-estado que fuera masónico o militar, pero cualquier cosa menos cristiano. Puedo resumirlo así. Sí. Y a partir de ahí se movieron todos los hilos. Los países han sido colocados donde ellos quieren. Sí. Puedo pensar en Israel, por ejemplo. Imagínese entrar a la Catedral de San Pablo y pisar los cuadrados masónicos blancos y negros, mirar hacia el techo y ver el compás y la escuadra y ver el ojo que todo lo ve mirándolo. E imaginar que está en un cónclave cristiano cuando la masonería gobierna que oficialmente, según sus documentos, adora a Lucifer como el verdadero Hijo de Dios. Entonces Martín, ¿qué tiene eso de cristiano? Es una artimaña. Solo la palabra cristiano. Y luego vas al Vaticano. Y ves al representante de Roma sentado en un gran trono blanco con 2 querubines y 4 seres vivientes, es decir, representantes papales de alto rango, sentados a su alrededor pretendiendo que el hombre en el trono es Dios en la tierra y su documentación dice lo mismo y luego lo llaman cristiano. Martín, es patético. Es una abominación. Es una abominación. Y luego tienes a los protestantes. Emachem dividido en miles de facciones que finalmente renunciaron a las piedras angulares de sus doctrinas. Justicia por la fe. Y solo por la fe. Esa hermosa palabra sola por la cual millones fueron masacrados porque el sistema tiene que salvarlos a ustedes y no a Cristo, y luego ellos renunciando a su fe, lanzando los brazos al aire, uniéndose a movimientos ecuménicos, firmando cartas ecuómanas afirmando que el Papa es el representante. Sí, es repugnante. Pero no se hace con amor. Bueno, no sé si lo hago por amor. Si Candace Owen, que se ha convertido al catolicismo, dice eso, ya sabes, si tienes medio cerebro no puedes ser protestante. La razón es que ya no quedan protestantes. Eso es cierto. Quería preguntarle, ¿cree usted que ella realmente conoce la historia, la verdadera historia, no la versión católica de la historia? No, no creo que ninguno de ellos lo sepa. Entonces, Martín, esta fuente de poder, podemos realmente asumir que esta guerra, este conflicto, que ha estado azotando durante todos estos siglos, que este conflicto está llegando a un punto de ebullición y donde el poder global, está listo para reclamar su lugar como el representante moral de la deidad en la tierra. ¿Crees que está pasando? Creo que está sucediendo, pero no creo que la gente lo comprenda o lo vea. Está bien. Porque todavía está ahí, detrás de escena, y lo está haciendo. A lo largo de los años, me han tildado de teórico de la conspiración. Gracias. También he estado ahora que has sido adoctrinado. Sí. Pobre hombre. Por favor, utiliza tu propio cerebro. Ahora bien, lo interesante es que las acusaciones más grandes o el mayor volumen de acusaciones no necesariamente vinieron desde afuera. Muchos sin ellos lo abrazaron. Sí. Sí. Vino desde dentro. Y me pregunto dónde está esa gente llamada anticonspiracionista,
que afirma que todas estas cosas son una conspiración y que, de hecho, toda la Biblia es una conspiración. Que comenzó en el Edén y está culminando en nuestros días. Esta conspiración, como está escrita en el libro de Apocalipsis, se expresa en señales y símbolos. Y la albañilería no hace lo mismo. Sí. Expresa sus conspiraciones en signos y símbolos y divertidos apretones de manos y pequeñas señales con las manos y halos. Símbolos satánicos en los entornos más extraños, incluso hasta el día de hoy. Me parece fascinante que después de la proclamación inicial de esta conspiración entre el bien y el mal, el mundo la retomó. Y no tuvimos que decir nada más al respecto porque el mundo lo estaba diciendo. Lo están gritando por todos los canales. Miro sus videos, Martin, a medida que van saliendo uno tras otro y reconozco algunas de las diapositivas que están usando. Sí, yo también lo veo. Puedes verlo. A veces, de repente sabes que hay un grupo demográfico que se muestra allí y reconozco esa diapositiva. Proviene de la serie Total Onslaught de hace muchos años. Y aquello que era una conspiración ya no se considera dudoso sino algo corriente. Sí. No, eso es verdad. Quiero decir, si pudiera recordar los últimos 10 años, ¿cuántos? Porque fue entonces cuando vi Total Onslaught por primera vez. ¿Cuántas de las cosas que allí se dijeron se han hecho realidad? Es solo que es de conocimiento común. Y me pregunto dónde están ahora todos esos individuos voluminosos y de alto decibelio que se opusieron. Porque no tengo que citar a Total Onslaught en absoluto. Puedo tomar su Spiegel y leer Total Onslaught en él. Sí. En los últimos. Lo veremos en un momento. Y yo estoy tan agradecida de que, tarde o temprano, como dicen, lo que sale mal, vuelve mal. Si la verdad es verdad, no importa cuánto esté cubierta de mentiras y engaños, eventualmente llegará a los 4. ¿No dice la Biblia que Jesucristo es lleno de gracia y verdad? Y eterno. Ahora bien, si vas a una de esas iglesias hoy en día, donde afirman que están predicando la verdad y estás parado sobre cuadrados blancos y negros con símbolos masónicos brillando sobre tu cabeza, o estás sentado en alguna clase de prosperidad donde te dicen que si abres tu boca salvaje lo suficiente obtendrás empastes de oro. Eso rima con la verdad que se proclama bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Emmanuel. No, en absoluto. Así que Martín, cuando la Biblia dice en Juan que el Verbo se hizo carne y contemplamos su gloria, ese es su carácter. La gloria del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia, pero engendrado en verdad, no como creado, sino como único en su género, que existía antes de que todo fuese hecho, porque sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Martín, esta verdad, esta sublime verdad, está tan pisoteada por este poder que se percibe como poder global. Pero antes de extendernos demasiado en este tema,
Veamos algunas declaraciones aquí y algunos eventos que han tenido lugar que llegan al punto en que, después de este conflicto entre la justicia de Cristo, vayamos a lo básico, la justicia de Cristo y la justificación, por la fe y solo por la fe. Piedra angular del protestantismo, piedra angular de la palabra de Dios. Bien. Así pues, Martín, en su opinión, había barrido con éxito esta piedra angular del protestantismo y se había restablecido como fuente de poder y deidad en esta tierra. Hemos llegado al círculo completo. Ellos ejercieron el poder en la Edad Media. Aparentemente lo renunciaron. Pero pasaron a la clandestinidad y luego se reafirmaron y en el mundo actual están listos para recuperar ese poder y conseguirán que su lacayo, el que está allí a la izquierda, lo haga públicamente por ellos. Sí. Y los demás seguirán el mismo ejemplo porque sin él estarán aislados de la existencia humana. Y en todo caso, el comunismo fue iniciado por los jesuitas en sus reducciones en Sudamérica. Perfeccionado e introducido a través de sus caballeros papales, ya se llamaran Linan o ya se llamaran Marx o ya se llamaran como fueran. Y lo implementaron. Y los demás, los de la Unión Europea, todavía tienen todas sus leyes en vigor. No han sido abandonados. Simplemente los han dejado descansar por un tiempo y luego hasta que puedan reactivarse. Entonces, echemos un vistazo a algunos videos y veamos dónde estamos parados en el flujo de este tiempo. Madagascar ha ampliado el toque de queda a 9 días en la capital, Antónibo, y en otras 4 ciudades. Los residentes hacen un balance de los daños tras una jornada de protestas que dejó varios muertos. El jueves, miles de personas, en su mayoría jóvenes, respondieron a los llamados de las redes sociales para manifestarse contra los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua en la isla. Ubicada frente a la costa sureste de África, se produjeron saqueos y ataques generalizados a centros comerciales y varias personas perdieron la vida. Y los miembros de Generation han pedido que el movimiento continúe. Lo interesante de este movimiento es que es nuevo. Nunca he visto eso en 15 años. Son sobre todo estudiantes, gente muy joven. Por eso es que llaman a su movimiento el movimiento Generación Z. Y no he visto ningún líder político detrás de esto. No he visto ningún uso político de esto. Así que eran sobre todo jóvenes. Pero la parte complicada de este movimiento es que al final de la protesta, al final del día del jueves, los manifestantes se volvieron cada vez más violentos y parecía que se trataba de una población diferente. Porque el movimiento Gen-Z dijo que era un movimiento pacífico. No querían ninguna violencia. No quieren hacer un golpe de Estado. Dijeron que solo querían ser escuchados. Martín, como comentamos en el último artículo, hay que movilizar a la juventud. Definitivamente. Esa ha sido la historia del mundo. Sí. Así que si quieres disturbios en las calles, es muy difícil conseguir que las personas de 70 y 80 años se movilicen en ese tipo de actividad. Tomará un tiempo. Hay que aprovechar a la juventud. Y así lo discutimos la última vez, es por eso que la masonería tiene que demoler este movimiento masivo de la juventud. La Revolución Francesa fue impulsada por la juventud. El movimiento hippie que introdujo la nueva moralidad fue impulsado por la juventud. Y por supuesto, se utiliza el arpa, el acordeón, el dulzura, la guitarra eléctrica, el bajo, la batería. Solo estoy parafraseando el
Capítulo 3 de Daniel. Y, enardecer el espíritu, ponerlos en una zona alfa para que su función cognitiva se vea afectada mientras suben a las barricadas. Quizás la gente ahora pueda entender por qué siempre hay música de protesta todo el tiempo. Sí. Y, normalmente detrás de todos estos movimientos, ya sea la Revolución Francesa, el movimiento hippie, o donde sea que estuvieran involucrados los jesuitas. Dejémoslo bien claro. Ya. Sea el movimiento nazi con las juventudes hitlerianas, no dijo que veía a Imla como mi Ignacio de Loyola. No invocó la filosofía jesuita del fascismo. Se habla mucho del fascismo, pero los fasci están por todas partes en la capital. Y desde Lincoln sentado en su silla con la capital. O con los fasci a ambos lados. Ese es simplemente su sistema de gobierno donde la industria está vinculada. Sí. Los mega magnates ricos están vinculados a la economía para poder impulsar los procesos y programas que desean sin estar necesariamente atrapados en la ideología partidaria. De hecho, en esta imagen podemos tener muchos más complementos, no solo países, también podemos tener la industria. O, puedes tenerlos todos. Allí podéis tener conectados a los comerciantes del mundo con sus documentos firmados que firmaron con el Papa Francisco o el Ram Novarum del anterior Papa León y del actual Papa León. Todos están vinculados allí. Y los movimientos laborales y los movimientos ecuménicos cristianos. Todos pueden conectarlos a esa fuente de energía. O lo enchufas ahí. O te quedas sin energía, Martín. Sí. Quiero decir, si tomamos a ese joven líder africano Thor, que lo hizo tan popular. Es que no saben cómo pasó. Simplemente sucedió. Pero nuevamente, esto ocurre detrás de escena y utilizando las redes sociales, lo que está generando todo esto. Entonces, ¿quién está detrás de la generación Z? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuente de poder? Pero me encanta esta palabra poder. ¿Puedo desviarme un momento? Sí. En el ámbito religioso. Por supuesto que podemos. Bueno. Porque ellos vinculan todo. Eventualmente a la religión y de eso se tratará. Por supuesto, tenemos que recuperar la profecía y la religión. ¿Sabes? Me encanta el capítulo 1 de Juan. Es un testimonio tan poderoso de quién es Cristo, ¿verdad? Y a el versículo donde dice en Juan, capítulo 1, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero luego dice, pero, me encanta esta palabra, pero en la Biblia. Si no fuera por él. Pero, todos estaríamos perdidos, ¿verdad? Mas, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Martín, quiero saber qué es ese poder. Sí. Porque eso también está mal interpretado. Sí. Entonces quiero estar con ese poder. O quiero estar con este poder global bajo la autoridad papal. Bueno, ¿y qué es ese poder? Bueno, si lees un poco más y te saltas los evangelios y vas a los hechos, entonces leerás que se les dijo que debían ir a Jerusalén. Y que recibirían poder. Y ese poder era el Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo que ellos debían recibir, esa es la verdadera fuente de poder a la que deben conectarse, por cierto, y no está. Que está en nuestra pantalla aquí. Entonces, Martín, el poder es uno que te convence del papel del Hijo de Dios en la salvación. Porque ese poder que recibirás, el derramamiento del Espíritu Santo, primeramente te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y en otras palabras, te llevará a una conversión del corazón. Y dará testimonio de Cristo, de la centralidad de Cristo en la salvación y
no de sistemas que están enchufados a un poder terrenal que según las Escrituras será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Puedo hablar así sin meterme en problemas? Bueno, es bíblico. Pero tengo una pregunta. Sí. El poder del Espíritu Santo. También puede haber uno falso. Oh, absolutamente. Así que sí, haciendo que esos dientes de oro salten hacia arriba y hacia abajo, rodando por el suelo. Todo es muy improductivo. Excepto que las emociones se exaltan y tal vez la generación Z pueda ir y construir algunas barricadas y lanzar algunos cócteles picantes. Ese es el problema. Así que tenemos que asegurarnos de que el poder a través del Espíritu Santo sí sea bíblico. Sí. Ahora déjenme dejarlo bien claro. No estoy rechazando ni denigrando a la generación. Porque Cristo no descuidó a la generación más joven. Todos sus discípulos salieron de aquella generación. Necesitaba ese empuje. Por supuesto, el movimiento remanente es el mismo. Pero no podrían trabajar sin la fuente de poder del Espíritu Santo para dirigir sus pensamientos y acciones. Ah, si la fuente de poder son los jesuitas. Bueno, no era ese profesor de la Universidad de Georgetown el que estaba detrás de los volantes que decían, ya sabes, atrapa esta bala, etcétera, etcétera. Donde quiera que vayas en esta madriguera de conejo, encontrarás un jesuita sentado en alguna parte. Definitivamente. Siempre. Está bien. Así que ese es el punto con la generación Z. Han reunido la energía. Ahora tienes que proyectar esta bala que has creado para toda esta generación y empujarla en la dirección correcta. Según ellos. Y en mi opinión los está empujando al precipicio. Porque si vemos esto y a dónde los va a llevar, van a traer la religión, especialmente en los EU, y también veremos lo de Charlie Kirk y lo que ha surgido de la nada. Bueno, continuemos. Veamos el siguiente. Entonces, no es solo Madagascar. Martín, es Marruecos, es Sudáfrica. Y mostramos en el anterior el Nepal, Sri Lanka, ¿cuántos han estado en todas partes del mundo? Inglaterra. Cierto. Así, las protestas juveniles están recorriendo países en distintas partes de África, desde el Océano Índico hasta el Sáhara, con miembros de la llamada generación Z. Aquellos menores de 28 años toman las calles, frustrados por años de mal gobierno. Y como hemos dicho, están invadiendo al rey del sur. Así que el mal gobierno es todo culpa de la izquierda. Ahora, me resulta interesante que si leo algunos de los comentarios en nuestras propias discusiones, la gente está preocupada porque parece que nos estamos alineando más con la derecha que con la izquierda. Bien. Pero creo que hemos dejado muy claro que no nos alineamos con ninguno de los dos. No, y si hay elementos en la derecha que son bíblicos, entonces obviamente nos alinearemos con ellos, pero nos alinearemos con la Biblia, no con su filosofía. Correcto. Y hay elementos en la izquierda con los que definitivamente nos alineamos. Con la izquierda donde tiene que haber esta separación. Porque es una cuestión de elección moral que no se puede legislar. La izquierda tiene excelentes puntos en ese aspecto. Sí. Sí. La derecha tiene puntos excelentes en lo que se refiere a lo que está bien y lo que está mal, pero cuando se trata de la implementación, el peligro vendrá de la derecha. Y lo hemos estado diciendo desde el primer episodio, no elegimos bando. Lo vemos desde una perspectiva bíblica. Así que no nos pongan en una categoría. La única categoría en la que queremos encajar es la bíblica. Así que tenemos la generación que puede impulsar el proceso y se ha convertido en una generación militante dispuesta a usar la violencia para lograr el cambio. Sí. ¿No ocurrió eso en la Revolución Francesa? Sí. Bueno. El
Acuerdo F-35 de Trump con Erdogan supone entonces un peligro para Israel. En realidad, quiero decir que habrá algunas personas que estarán muy contentas ahora porque Turquía va a desempeñar su papel en Medio Oriente y no solo va a invadir a Israel, sino que luego, según su filosofía, deben invadir también a su socio Egipto. Porque Egipto representa al rey del sur. Así que es una filosofía ridícula al 100% lo que estás diciendo, porque eso fue literalmente el rey del sur y, así que sí, no tenemos que meternos en eso. Meternos en ellos. Pero en cualquier caso, tenemos estos juegos de poder que están teniendo lugar y la gente quiere leer cuestiones proféticas. En esto. No estamos mirando esto. Estamos viendo un escenario global, no un escenario dispensacionalista. Así que escuchemos aquí los discursos pronunciados por Trump y Netanyahu. Potencialmente uno de los grandes días de la historia de la civilización. Cosas que han estado sucediendo durante cientos y miles de años. Vamos a estar al menos muy cerca. Y creo que estamos muy cerca. Y no hablo solo de Gaza. Gaza es una cosa, pero estamos hablando de mucho más allá de Gaza. Todo el asunto. Todo se está solucionando. Se llama paz en Oriente Medio. Y acabo de concluir una reunión importante sobre muchos temas vitales, incluidos Irán, el comercio, la expansión de los acuerdos de Abraham y, lo más importante, discutimos cómo poner fin a la guerra en Gaza. Pero es solo una parte de un panorama más amplio, que es la paz en el Medio Oriente. Y llamémoslo paz eterna en el Medio Oriente. Tengo la sensación de que vamos a tener una respuesta positiva. Pero si no, ¿cómo? Sabes, bebé, tendrías más respaldo para hacer lo que tuvieras que hacer. Todo el mundo entiende que el resultado final debe ser la eliminación de cualquier peligro. La tiranía del terror tiene que terminar. Y esto es nuevamente algo que estamos buscando. Esta es la eternidad. Esto es para siempre. Martín, ¿crees que es para siempre? Paz y seguridad. Y luego destrucción. Bueno. Pero, a los efectos del debate, ¿cuál es el problema con Israel? Eso es lo que quisiera explicar, porque el mundo entero está fascinado ahora con la situación de Israel y es realmente el grupo económico el que está mirando a Israel. Así que amplíalo un poco. Está bien. Esta fascinación por el sionismo. Ahora bien, el sionismo es una aspiración política. La mayoría de los judíos que viven en Israel son judíos seculares. No son religiosos en absoluto. Son totalmente seculares. Por supuesto, está el movimiento ortodoxo, que es religioso, pero ambos tienen cabida allí. Pero todos celebran Sabbat. Y los encontrarás juntos. Los que son del grupo ortodoxo y los que son seculares celebran y bailan y hacen lo que sea que estén haciendo y están de alguna manera arraigados en este modo de pensar. Y la creencia dispensacionista por supuesto cree en estas dos corrientes. Emachem de promesas. Uno para la iglesia cristiana. Y otro para los judíos. Sin darse cuenta de que el cristiano debe ser la continuación del sistema judío, porque si reconoces a Cristo como el Mesías, te conviertes en Israel. Así que no es que los judíos eran una iglesia separada y ahora tenemos la iglesia cristiana. No, no tienes dos novias. No y un marido. Eso es grande. Hay una novia y un marido. Solo hay un Mesías. No hay dos Mesías. ¿Qué dijo aquel hombre del Sanedrín? No aceptarán a Jesús como su Mesías. Prefieren ir a Witch. No dijo eso. Eso es todo. Bueno, Martín, eso es algo terrible de decir porque los judíos también dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto y ellos consiguieron su deseo. Sí. Está
Bien. Es una cosa terrible de decir. Ahora, no digo que habrá otro Awich, pero sí digo que podría haber una calamidad. Pero ¿cuál es la idea? Si existen estas dos corrientes según el dispensacionalismo, que por cierto no está en la Biblia, entonces ¿cuál es la idea? La idea es que todos los judíos deben regresar a Palestina. Todos deben regresar a Israel. Ahí es donde deben vivir. Significa entonces que todo el sistema de creencias judío debe trasladarse a Israel. Bueno, empezaron eso después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler los sacó de Alemania. Huyeron de los países del bloque del Este y muchos de ellos fueron a Israel. Y no es interesante que los aliados que estaban en contra de los alemanes fueron los que pusieron los bloqueos para asegurarse de que todos fueran a Israel. Y no fueron los británicos los que básicamente establecieron el Estado de Israel. Sí. Y luego fue aceptado por las Naciones Unidas. Así que fue un movimiento para crear esta ideología religiosa de que realmente hay dos novias. El cristiano y el judío. Sí. Ahora bien, ¿qué sistema religioso prevalecerá? ¿Uno o el otro? Bueno, obviamente sí. Estás en un país cristiano, entonces, como hemos discutido muchas veces, ¿cómo? También dijo Doug Wilson, entonces te adherirás a la norma cristiana, que incluye la observancia del domingo. Eso es todo. Y si eres un judío que quiere ser ortodoxo y guardar el Sabbat, entonces, por favor ve a Israel. Sí. Si quieres ser un judío totalmente secular y no te importa ninguna de estas cosas, entonces sométete a las reglas del país. Sí. Y si quieres ser adventista y pretender que guardas el sábado como lo guardan los judíos, entonces será mejor que cambies tu punto de vista. Porque te encontrarás con un conflicto y será el menor de dos males si sufres persecución como consecuencia. ¿No es eso lo que discutimos? Se discutió que sería mejor tener esa persecución que lo que tenemos ahora. Correcto. Así que eso es lo que dijeron ellos, no lo que dijimos nosotros. Sí. Así que si tenéis los dos sistemas y todos aquellos que realmente creen en la ortodoxia, entonces por favor id a vivir a Israel donde podréis vivir bajo esas reglas. Se puede guardar el sábado allí. Y un adventista no será bienvenido allí ni en el mundo cristiano. Entonces, como usted explicó, si usted guarda el Sabbat, si no es judío, pero guarda el Sabbat como los judíos, entonces es digno de muerte. Según el Talmud. Entonces, una vez que el templo esté allí, esas leyes se pueden implementar. Y Donald Trump dijo, estamos muy cerca. Lo estamos logrando. De hecho, lo estamos limpiando para que los judíos puedan vivir allí y vamos a crear un paraíso. Vamos a crear un paraíso hermoso. Y durará para siempre. Sí. Martín, esto es otra vez una cosa terrenal. Esto es muy interesante seguro. Y Martín, ¿qué pasa si te dejas llevar por la filosofía de que ahora tienes que involucrarte con la segunda novia y observarla y lo que está sucediendo entre Turquía y los países de la naturaleza del Medio Oriente? No dijo que el acuerdo abrahámico se encargaría de eso. Sí. Dijo y también mencionó en ese discurso que quieren que Irán también se una. Está bien. Así que el Islam será islámico e Israel será judío. Acostúmbrate a ello. Y así es como va a ser. Está bien. Pero Martín, no. Solo ideológicamente se está moviendo hacia esta falsa teología jesuita. Sí. De dos novias separadas de Cristo, la nación judía y el mundo cristiano. No solamente a nivel religioso, sino también a nivel económico. Porque la marca de la bestia también está implicada con medidas económicas. Compra y venta, no. Así que esto también tiene que llegar a buen término. Sí. Ahora veamos qué está sucediendo en ese frente. Bueno, en todo el mundo. Has estado advirtiendo sobre esto desde 2010, 2011. Y aquí estamos. Sí. Gracias por invitarme, Glenn.
Y el primer artículo que hice, lo busqué en 2010 en la revista New American Magazine. Advertí sobre una propuesta similar en Estados Unidos. Querían introducir una identificación biométrica nacional, que sería necesaria para trabajar. Y aquí viene el truco. En realidad, se combinó con una amnistía para los inmigrantes ilegales. Entonces, este nuevo plan en el que están trabajando en el Reino Unido, lo están comercializando como un método para controlar la inmigración ilegal, pero realmente no tiene nada que ver con la inmigración ilegal. Es un esfuerzo para obligar a todos a entrar en este sistema. Y dicen, ya sabes, primero será para trabajar, después será para ir de compras. Será para tu atención médica, será para tus beneficios gubernamentales. Y viene hacia nosotros como un tren de carga. Unos años después de proponerlo por primera vez en 2010, Obama empezó a impulsar la idea de que necesitábamos una identificación digital para navegar por Internet y así no pudiéramos ser más anónimos en línea. Debemos ser claros, esto es una herramienta para el totalitarismo. Y luego escuchas los comentarios recientes de Klaus Schwab sobre la cuarta revolución industrial hace apenas unos años, donde dijo que en última instancia queremos una fusión de nuestras identidades biológicas y digitales. Esto es una locura y si los estadounidenses y la gente de todo el mundo no se ponen de pie, vamos a perder nuestra libertad. Inglaterra. La identificación digital se está impulsando ahora en Inglaterra. Y lo abarca todo. Suiza acaba de hacerlo. Creo que Australia lo ha hecho. Y empezó antes en la India, si no me equivoco. Fueron los primeros en profundizar en esto y fue un desastre. ¿Puedes decirme qué pasó cuando lanzaron eso? Sí, eso fue fascinante. Estaba cubriendo eso también, Glenn. Insistieron en que cada persona en la India tuviera una de estas cosas. Tenía todos sus datos biométricos y básicamente hicieron que fuera imposible vivir sin ellos. Estuve en la India hace unos meses en un viaje misionero y me dijeron que cada persona en todo el país debe tener un teléfono inteligente para poder interactuar con la sociedad. Lo usaron para pasaportes de vacunas. Ahora lo utilizan para la banca. Lo utilizan para conseguir cualquier tipo de relación con el gobierno o incluso con empresas. Entré en una tienda y traté de comprar un vestido para mi esposa. Ni siquiera podía comprar eso sin una aplicación digital. En un teléfono inteligente que, por supuesto, no tenía porque no tengo un teléfono inteligente. Entonces esto se volvió omnipresente y lo que ocurrió en la India fue la incompetencia total para implementarlo. Había gente que no podía acceder a alimentos y otros artículos esenciales para la vida. Al final acabó convirtiéndose en un basurero gigante. Por supuesto, Bill Gates estaba rondando esto en las sombras y hablé de esto en tu programa el año pasado, Glenn. La identificación digital es un componente de la infraestructura pública digital en la que Bill Gates y las Naciones Unidas ya han anunciado públicamente que están trabajando. Se fusionará con la moneda digital del Banco Central y toda la otra arquitectura digital que están construyendo para crear esencialmente un Google digital para la humanidad. Ahora, Martín, escuché el discurso dramático del primer ministro del Reino Unido. Dijo directamente, o lo tienes o nunca trabajarás. Nunca podrás participar en la sociedad y es un hecho consumado. Va a suceder. ¿Lo tomas o lo dejas? Ahora, es fascinante si será un zurdo o un diestro el que lo traiga. No importa. Está ahí para quedarse. Bien. Ahora quiero que por favor lo hagamos. Para los espectadores o oyentes que no han escuchado esto antes. Esta no es la marca de la bestia. Por supuesto que no es la marca de la bestia. Es el poder que utilizarán para hacer cumplir la marca de la bestia. Y la marca de la bestia solo puede ser definida por la bestia misma. Y la bestia es el catolicismo romano porque eso es lo que dicen las escrituras. Ellos dan los parámetros. Podremos verlo en un momento. Y está claramente identificado como el sistema papal. Y el sistema papal dice que la marca de su poder eclesiástico es que han cambiado la solemnidad del sábado al domingo. Porque la marca de autoridad, la señal, el sello de que Dios está en control ha sido cambiado a ellos de que ellos están en control. Por lo tanto, es un símbolo de cuya autoridad es vinculante. Por eso tienen las llaves. Por eso tienen la llave. Y todo lo que desatan y todo lo que atan, es como la ley de Mes y de los persas. No puedes cambiarlo ahora, el poder que Dios le dio a la iglesia cuando Jesús le dio las llaves a la iglesia. No al papado, se las dio a la iglesia en reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios y nadie más y ningún prelado terrenal, ese poder, quien quiera que ejerza ese poder es del que hay que tener cuidado si hace mal uso de ese poder. Ese poder
Era un poder eclesiástico para determinar quién estaba en buena posición ante la Iglesia o no, y no tenía nada que ver con la política en absoluto. Hace muchos años di una serie de conferencias y apareció una denunciante del Banco Mundial. Su nombre era Karen Udis. La pobre señora ha desaparecido del radar desde entonces, pero se mantuvo firme y descubrió algunas cosas muy interesantes. Y tal vez podamos simplemente reproducir eso para mostrar quién está detrás del sistema financiero y, por lo tanto, también detrás de la identificación digital. Ahora es interesante. ¿Esta identificación digital es puramente política o están involucrados los oligarcas? No son los Bill Gates y toda la gente de alta tecnología como Elon Musk, etc., los que están involucrados en esto. Sí. No, los comerciantes están involucrados en esto. La esfera política está involucrada en esto. Está bien. Entonces, echemos un vistazo a este. Solo como recordatorio de algo de historia pasada. A continuación nos presentamos una entrevista bastante fascinante. Y esta entrevista, si podemos poner el sonido en un momento, esta entrevista es con un denunciante. Hoy en día, los denunciantes están causando muchos problemas a los regímenes actuales. Y este no es un denunciante común y corriente. Este fue uno de los abogados asesores del Fondo Monetario Internacional. Este es uno de los denunciantes que denunció fraudes multimillonarios. Y. Finalmente, por denunciar irregularidades, recibió una carta de despido. Pero escuchemos lo que esta persona con su visión de los sistemas financieros del mundo ha llegado a proponer en su pensamiento. Hola, soy Greg Gunther. Bienvenido a usabatjob.com. Hoy nos acompaña un nuevo invitado. Su nombre es Karen Udis. Ella es abogada, es banquera y es denunciante. Karen Udis, muchas gracias por acompañarnos hoy desde Maryland. Muchas gracias. Bueno, usted trabajó para el Banco Mundial durante casi 20 años. Usted es un abogado capacitado en la Ivy League. Fuiste a la Universidad Ivy League. Creo que fuiste a Yale. Usted trabajó para el Banco Mundial como abogado. Eres un banquero. Y usted fue un denunciante dentro del Banco Mundial, no solo una vez, sino varias veces, creciendo con un gran fraude de casi $1.000 millones, ya sabe, denunciando a malhechores en el Banco Mundial en Indonesia. Y por eso te despidieron en 2009. Volviendo a la Reserva Federal y al Banco de Pagos Internacionales, estos grupos están en connivencia con los mayores delincuentes de todos, los jesuitas que compraron el Bank of America, y tienen pequeños acuerdos secretos para intentar repartir las riquezas del mundo. Y. Mientras tanto, todos los países del mundo saben que este robo está ocurriendo. Estamos hablando de la violencia más grande de todas y es la de los jesuitas en el Vaticano. Y déjame contarte lo que acabo de descubrir. Siempre pensé que la CIA era el problema y también, ya sabes, las otras agencias de inteligencia. Adivina qué. Hay una gran agencia de inteligencia que el Vaticano establece y todos esos otros delincuentes operan bajo la agencia de inteligencia del Vaticano. El dinero tiene que ver con lo que está pasando. El dinero es cuestión de control. Y la agencia de inteligencia del Vaticano, la agencia de inteligencia mundial, están hablando de que estamos peleando por dinero. ¿Por qué dinero vamos a utilizar? Lo que estoy diciendo, Greg, es que no están peleando. Todos estuvieron de acuerdo. La lucha es lo que nos quieren hacer creer. Están todos conspirando. Igual que todos los bancos están confabulados, todas estas agencias de inteligencia también están confabuladas. Por ejemplo, la gente no sabe que sus ingresos del IRS van al Vaticano. Martín, no lo sé. Debería reír o debería llorar. Creo que no te ríes porque es gracioso. Te ríes porque vaya. Es tan cierto. Es tan cierto. Encaja perfectamente y nada ha cambiado. Hemos estado diciendo esto desde entonces que ella lo ha estado diciendo. Nada ha cambiado. Y. Ahora realmente puedes ver esto. Está bien. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Los jesuitas. Los jesuitas. Ahora bien, ¿qué son los jesuitas? Bueno, vamos a poner una diapositiva ahora y haremos que el Vaticano responda qué son los jesuitas. ¿Y quiénes son y cuál es su propósito para que lo diga el Vaticano y no nosotros, porque entonces volveremos a ser teóricos de la conspiración para algunos de estos individuos engañados que no ven una conspiración detrás de escena? Está bien.
Entonces, echemos un vistazo a todas estas agencias de inteligencia, ya sea la CIA, el FBI, el MI6, la KGB, el Mossad, como quieras llamarlas. Todos están enchufados a la fuente de alimentación principal. Esta mega agencia de inteligencia, la Alianza Sanka, es solo una parte de ella. Es una policía secreta de asesinatos. Entonces el FBI sospecha que el tirador de la iglesia de Michigan odiaba a la gente de la fe mormona. Ahora estas cosas se están volviendo más comunes, ¿verdad? Y tuvo lugar el asesinato de Charlie Kirk. Y ahora estamos viendo cada vez más asesinatos religiosos. Sí. Justo antes de eso tuvimos ese tiroteo en la iglesia católica. Y ahora hemos tenido ese alboroto en la sinagoga en Inglaterra. Sí. Este fue el último de muchos ataques a tiros contra lugares de culto en Estados Unidos durante los últimos 20 años, incluido uno en agosto que mató a 2 niños durante una misa en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis. Entonces eso era católico. Y luego, en una publicación del 28 de septiembre, el presidente Donald Trump elogió al FBI por su respuesta al tiroteo de Michigan. Y esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato, dijo Trump. También dijo que el tiroteo y el incendio provocado del 28 de septiembre fueron otro ataque dirigido contra los cristianos. Y pidió oración. Ahora, Martín, ¿cómo digo esto con cuidado? Si invocas el nombre de Cristo, te conviertes en una organización cristiana. Lamentablemente no, y eso es lo que hemos estado tratando de explicar. Hay criterios perfectos para ser un verdadero cristiano. Sí. Y si no te adhieres a eso, entonces si te llamas cristiano, incluso una iglesia cristiana, eso no lo hace verdadero. Bueno. En otras palabras, Martín, si le decimos a la ley, Emachem, y al testimonio, sí. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, ¿crees que habrá muchos que hablarán en contra de la ley? Sí. Está bien. Esa es la Torah. La Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, contienen los 10 mandamientos. Sí. Así que, si habláis en contra de los 10 mandamientos, no tenéis luz en vosotros. Bien. El papado habla en contra de los 10 mandamientos. Sí. Los cambiaron. Bien. Lo cambiaron. Sí. Los evangélicos, muchos de ellos, hablan en contra de la ley. Sí. Porque dice eliminado. Entonces no debe haber luz en ellos. Al testimonio. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Por cierto, la Torah, la primera frase, habla de la creación. Sí. Entonces, si eres un evolucionista, entonces no tienes luz en ti. Sí. ¿Es eso correcto? Desafortunadamente. Así que si eres un académico que enseña en la universidad invocas el evolucionismo en tus asignaturas, entonces eres oscuro. Sí. No tienes luz. Y si eres una institución cristiana, iglesia, lo que sea, y también haces eso, eso también te empuja hacia afuera. Bueno. Así que si Cristo dice, venid a mí, y yo os haré descansar. Martín, eso significa que si vienes al Papa Él te dará descanso. No. No. Entonces, eso va en contra del testimonio. Sí. Entonces, Martín, no es tan común que si invocas el nombre de Jesús seas necesariamente una organización cristiana. Definitivamente no. Porque Brigham Young, el profeta de los mormones, dijo que él dijo la verdad acerca de Dios. ¿Alguna vez él ha dicho la verdad sobre algo? No. Es un mentiroso desde el principio. Por nada del mundo se habría perdido a la madre Eva comiendo el fruto prohibido. Martín, comer el fruto prohibido nos sumió al mundo en el caos. Por eso estamos sentados en este disparate. ¿Hay alguna indicación de que hay un Dios Padre en la Biblia? No. ¿Por qué creen eso entonces los mormones? Sí. Así que ya sabéis usar el nombre de Jesús. Ahora por favor entiéndeme. Sí. Sí. Hay millones de personas en todas
Estas organizaciones que no ven la profundidad del asunto. El único enfoque, pero ya sabes, cantamos sobre Jesús y amamos a Jesús. Pero ¿cuál es la definición de su papel y qué está haciendo y quién es su representante y qué fue lo que desmintió la participación de los jesuitas en la creación del movimiento mormón? Entonces, si invocas este nombre Jesús, curiosamente eres un cristiano según el mundo y la norma. Ahora bien, estos cristianos estarán en línea con el estándar papal de los 10 mandamientos. O con el estándar bíblico. Son muy pocos los que están en línea con lo bíblico. Bueno. Así que vamos a dejar eso en claro. Y luego también podemos decir que no es que digamos que mataron todas estas atrocidades estén justificadas, nunca, porque no lo están. Sí. Porque no califican como una iglesia cristiana. Eso no quiere decir que esté bien hacer esto. Pero esto se está utilizando para un propósito. Sí. Por los que tienen el poder. Y aquellos que se radicalizan. Para crear violencia. ¿Quién y qué los radicalizó? Sí, eso es muy importante. ¿Quién es el poder detrás de escena? Basta con repasar la historia para ver cuántas veces este poder detrás de escena fue la fuerza impulsora del radicalismo. Sí. Ya sea el movimiento hippie o la Revolución Francesa. Podríamos seguir hablando de ello indefinidamente. Ya sea la guerra civil, o cualquier otra cosa, lo que sea es correcto, porque cuando vemos algunas de las conferencias del pasado, incluso había alcohol, café, chocolate, todo eso, cualquier cosa que destruye tu cerebro fue traída por los jesuitas. Ahora, escuchemos lo que dijo Donald Trump sobre el cambio climático y cuestiones de esa naturaleza. En 1982, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que para el año 2000, el cambio climático causaría una catástrofe global. Dijo que será irreversible como lo sería cualquier holocausto nuclear. Esto es lo que dijeron en las Naciones Unidas. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Otro funcionario de la ONU afirmó en 1989 que en el plazo de una década naciones enteras podrían desaparecer del mapa debido al calentamiento global. No está sucediendo. Ya sabes, solía haber un enfriamiento global. Si miramos atrás, en las décadas de 1920 y 1930, decían que el enfriamiento global mataría al mundo. Tenemos que hacer algo. Luego dijeron que el calentamiento global matará al mundo. Pero luego empezó a hacer más frío. Así que ahora podrían simplemente llamarlo cambio climático porque de esa manera no pueden fallar. Es el cambio climático porque si sube o baja. Pase lo que pase, hay cambio climático. Es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo. En mi opinión, el cambio climático, pase lo que pase, tú estás involucrado en ello. Moderno. Verás, aquí es donde me alineo con algo que me parece divertido. Pero por eso dijimos algunas cosas que dicen que tiene 100% de razón. Correcto. Entonces, la cuestión no es si existe cambio climático. Es un montón de tonterías. Realmente creo exactamente lo mismo que él cree allí. Pero el hecho es que debe servir para algún propósito. Sí. Eso es lo que me interesa. Por supuesto. Y aunque dice eso, todavía sabe cuál es el plan más grande. Sí. Así que la narrativa debe mantenerse viva. A pesar de lo que dijo Donald Trump. Así que echemos un vistazo al Papa. Y su pequeño cubo de hielo. Sí. Wow. Señor de la vida, bendice esta agua. Que despierte nuestros corazones, limpie nuestra indiferencia. Calme nuestro dolor y renueve nuestra esperanza por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, Martín, el Papa bendijo el cubo de hielo. Me alegro mucho de que no hiciera tanto frío como para que se le pegara la mano, porque lo tuvo ahí durante bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Quizás era un día caluroso y necesitaba
refrescarse. Entonces, aquí dice, la BBC informa que el Papa León condena a los críticos del cambio climático. Entonces, acaba de reprender a Donald Trump. Definitivamente. Bueno. Así, Pablo ha arremetido contra quienes minimizan el impacto cada vez más evidente del aumento de las temperaturas en su primera declaración importante sobre el cambio climático. Así, reiteró las palabras de su predecesor, el Papa Francisco. Después de todo, estos papas son infalibles, por lo que no pueden estar equivocados, ¿verdad? Sí. Sí. No se puede decir uno esto y el otro otra cosa. Así, el nuevo pontífice criticó duramente a los críticos que ridiculizan a quienes hablan del calentamiento global. Me estoy marchitando bajo la luz de la lámpara. Las palabras del Papa en el discurso en Castel Gandolfo, cerca de Roma, serán vistas como una crítica implícita a Donald Trump. Está bien, él lo llamó una estafa. El Papa dijo que cada uno de nosotros tendrá que responder a una pregunta de Dios. Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él creó para beneficio de todos y de las generaciones futuras. Y si hemos cuidado de nuestros hermanos y hermanas, ¿cuál será nuestra respuesta, mis queridos amigos? Así que, en otras palabras, lo importante aquí es que la narrativa se mantenga viva. Eso es cierto. Porque si lees esa parte de eso en la Biblia, sí. Claro, tienes que cuidar de tus hermanos y de la naturaleza y todo eso. Pero no de la manera en que ellos lo están haciendo. No. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la narrativa debe mantenerse viva? Obviamente. Porque quieren una legislación sobre el cambio climático y lo único que probablemente van a conseguir es la legislación del domingo, porque un día de descanso reducirá las emisiones de CO2 en un porcentaje fantástico. Así que ya veis lo inteligente que es este plan. Sí. Porque a pesar de que Donald Trump puede estar diciendo que todavía estará bien, cuando Donald Trump implemente o cuando sea que la bestia implemente esta imagen de la bestia el domingo, por la razón que sea el clima simplemente encajará perfectamente en él. Bueno. Así que volvamos al meollo del asunto. Si miramos nuestro telón de fondo aquí, Estados Unidos está conectado a la fuente de energía, ¿verdad? Y así ha sido desde el principio. Ha habido influencia jesuita masónica desde el principio. En los Estados Unidos de América, todas las universidades jesuitas son las que dirigen el espectáculo, y sus presidentes son educados según la filosofía jesuita. Están en todas partes. ¿Verdad? Sí. Y la Iglesia y el Estado tienen que unirse porque eso es lo que había en la Edad Media, cuando la Iglesia no tenía una herida mortal. La herida mortal será curada. Entonces, ¿qué dijo sobre la Iglesia y el Estado? Asegurémonos. Estamos recuperando la religión en nuestro país. Y lo estamos haciendo con rapidez y fuerza. Porque para que Estados Unidos sea una gran nación, debemos ser siempre una nación bajo Dios. Una frase que la izquierda radical quiere eliminar. Pero ven. No creo que vayamos a dejar que se deshagan de eso, ¿verdad? Haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico y saludable. ¿Y por qué no decimos nuevamente rico, saludable y religioso? Bueno. Debería agregar eso para este grupo. ¿Verdad, Dan Patrick? Y. Sabéis que trabajan desde la Casa Blanca. Nunca han hecho eso. Esto nunca se ha hecho antes. Ningún otro presidente permitió eso. Creo que ya sabes que. Dicen separación. Dicen separación entre Iglesia y Estado. Me dijeron que dije, está bien. Olvidémonos de eso por un momento. ¿De verdad dijimos la separación? No. Sé. ¿Es eso algo bueno o algo malo? No estoy seguro. Pero ya sea que haya separación o no, ustedes están en la Casa Blanca donde deberían estar y están representando a nuestro país y estamos trayendo la religión de regreso a nuestro país y es un gran problema. He creado una oficina de fe histórica en la Casa Blanca en el ala oeste y va a ser una oficina que ha funcionado muy bien. Veo que ya hay mucha gente yendo y viniendo y eso es bueno. Por eso queremos defender y representar a las personas de todas las religiones y sus libertades religiosas en nuestro país, en el país y en el extranjero. Y yo quería que tuvieran esa oficina. Nunca había sucedido antes. No. Creo que eso haya sucedido antes. Bien. A la gente de fe nunca se le ha permitido entrar a la Casa Blanca. Probablemente nos demandarán mañana porque van a decir separación de la Iglesia y el Estado. No puedes hacer eso. ¿Verdad? Pero ganaremos. Pam ganará ese juicio. Ella los gana. Ella. Al final, es ella quien los gana.
ella los consigue. A veces les toca un juez que no es tan bueno, pero al final gana. De eso se trata, ¿verdad? Pam. Firmé una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo. Es una gran cosa. Una gran cosa. Y creé un grupo de trabajo del Departamento de Justicia, lo cual es algo realmente importante. Y Dan, tú estarás involucrado en esto para erradicar el sesgo anticristiano. No. Lo has oído, pero también hay un sesgo anticristiano. Y en unos momentos. También firmaré una orden ejecutiva que crea una comisión presidencial sobre libertad religiosa, que es realmente el motivo por el que estamos aquí. El presidente es el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien tuvo la idea. Y ponte de pie, Dan. ¡Qué gran tipo! ¡Qué gran persona política! Es un político increíble, teniente gobernador, y es un hombre de gran religión. Muchas gracias, Dan. Así como el Dr. Ben Carson. Ben, no. Tengo mucho que decir sobre Ben. No tengo mucho que decir. Él ha estado conmigo desde el principio. Ya sabes, él originalmente estaba haciendo campaña contra mí. Puedo contar esa historia, Ben. ¿Te importa? ¿Estás seguro que no te importa? Porque estaba en campaña. Fue muy efectivo y estaba subiendo en las encuestas y me miró después de 3 o 4 debates y me dijo: ¿sabes que vas a ganar por mucho? No. Esto fue en 2016. Y le dije: ¿qué quieres decir, Ben? ¿Qué quieres decir? Estás haciendo campaña. No digas eso, Ben. Estás haciendo campaña. Tienes una oportunidad. Estaba un poco atrás, pero bastante lejos. Pero él dijo: sabes, vas a ganar. Esta gente no puede vencerte. Nadie podrá vencerte. Dije: ¿por qué? Él dijo: porque Dios está contigo. Dije: eso es bonito. Luego lo dijo una vez más en la iglesia. ¿Recuerdas eso, Ben? Él me detuvo. Él dijo: ¿recuerdas lo que te dije? Dios está contigo. Nunca ha habido un presidente que haya invocado el nombre de Jesús más que usted. Nunca ha habido un presidente que diga: sí, amo a Jesús, pero vivo amando a la gente de todas las religiones. Como dijo el Dr. Phil, usted tiene un corazón para cada estadounidense y lo está demostrando hoy. Estoy orgulloso de representarlo como presidente, orgulloso de tener a Ben Carson como nuestro vicepresidente y a cada miembro de este comité. Te serviremos a ti, serviremos al pueblo y lo más importante, serviremos a Dios. Gracias, señor presidente. Y bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la fe no ha sido dejada de lado. Ha sido devuelto al lugar que siempre le ha correspondido. Y. Eso es el centro. Estamos recuperando la religión en nuestro país. Y lo traeremos de vuelta, como digo, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Muchas gracias a todos. Entonces, hemos establecido que la iglesia y el Estado van a unirse. Y esta administración va a presionar para lograrlo. Disponen de un breve periodo para hacerlo. Sí, tienen ciertos eventos que ocurren. Y sin entrar en las conspiraciones de cómo saber exactamente qué sucedió allí, el resultado es que se puede utilizar para crear el impulso definido. No creo que nadie pueda negarlo. Definitivamente ha dado impulso. Así que escuchemos algunos de los discursos solo para refrescar nuestra memoria. Y luego discutiremos algunas de las ramificaciones políticas. En su último día, Charlie Kirk estaba en la cima de una montaña y Charlie Kirk nos condujo allí y Charlie Kirk nos ha traído a la tierra prometida. La muerte de Charlie no fue solo un asesinato. La verdadera palabra para lo que hizo Charlie es sacrificio. Verás, la diferencia entre asesinato y sacrificio es que el sacrificio es un regalo. Nuestra civilización perdurará. Los Estados Unidos de América resistirán. Por Charlie continuaremos la misión. Por Charlie, acabaremos con la malvada enfermedad que nos dividió y nos arrebató a Charlie. Y para Charlie, Turning Point USA durará para siempre. Este es el lugar. Este es el punto de inflexión para Charlie. Cuando veo a Erika y su fuerza y su coraje, recuerdo una expresión famosa. La tormenta le susurra al guerrero que no puedes soportar mi fuerza. Y el guerrero susurra: yo soy la tormenta.
Erika es la tormenta. Nuestro linaje y nuestro legado se remontan a Atenas, a Roma, a Filadelfia, a Monticello. Nuestros antepasados construyeron las ciudades. Ellos produjeron el arte y la arquitectura. Ellos construyeron la industria. Erika se apoya en los hombros de miles de años de mujeres guerreras, que levantaron familias, levantaron ciudades, levantaron industrias, levantaron civilizaciones, que nos sacaron de las cuevas y la oscuridad hacia la luz. La luz derrotará a la oscuridad. Nosotros somos los que construimos. Nosotros somos los que creamos. Somos nosotros los que elevamos la humanidad. Creíste que podías matar a Charlie Kirk. Lo has hecho inmortal. Has inmortalizado a Charlie Kirk. No tienes idea del dragón que has despertado. Sabes, Marco mencionó esta arena y los millones de personas que la miran. Hace un par de días me enteré de que Kirk en realidad en alemán, el idioma alemán, significa iglesia. Así que en esta mañana de domingo, me gustaría pensar que todos estamos en la iglesia de Charlie. Charlie o Cristo. Murió a los 33 años. Pero cambió la trayectoria de la historia. Charlie murió a los 31 años. Pero al haberse rendido, ahora también ha cambiado la trayectoria de la historia. Orad de nuevo. Lea la Biblia nuevamente. Ve a la iglesia el próximo domingo y el domingo siguiente y libérate de las tentaciones y las ataduras de este mundo. Fue un misionero de espíritu noble y de gran propósito. Él no odiaba a sus oponentes. Él quería lo mejor para ellos. Ahí es donde no estuve de acuerdo con Charlie. Odio a mi oponente. Y no quiero lo mejor para él. Lo lamento. Lo siento, Erika. Pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien. Pero no soporto a mi oponente. Charlie está enojado y mira hacia abajo. Ahora está enojado conmigo. Martín, si miras eso desde un punto de vista emocional, te verás arrastrado a un cierto patrón de actividad, ¿verdad? Si lo miramos desde un punto de vista conspirativo, entonces es realmente bastante desafiante. El primer orador levantó un rosario. Sí. ¿Tiene algún sentido hacer eso o se trata de alinearse con una determinada ideología cristiana? Sí. ¿No es católico el rosario? Sí. ¿No está prohibido por la Biblia tener oraciones repetitivas? Sí. Como una abominación. Es algo muy evidente en tu cara. Está en tu cara. Y la retórica que escuchaste era la retórica del guerrero. MMM. Luego estaba el líder militar. Y él también estaba invocando este poder, ¿verdad? Sí. La iglesia y él trae todo de vuelta a la iglesia. Interesante. El otro tipo que dijo que habías despertado al dragón, luz y oscuridad, siempre esa cosa del yin yang. Sí. Y luego finalmente llegó la proclamación de que el enemigo necesitaba ser básicamente erradicado por Donald Trump. Y luego había algunas señales de mano interesantes en las que no tenemos que entrar en detalles porque si las veías, las veías. ¿Qué quieren decir? ¿Qué significan para ciertas personas? Son incidentales. Son señales. No lo son. Así que no entremos en las conspiraciones, sino veamos las consecuencias. Y luego Exet tuvo al secretario de guerra como secretario de guerra, quien tuvo esta reunión masiva con todos los altos mandos militares y esos discursos fueron fascinantes. Buenos días y bienvenidos al Departamento de Guerra. Porque la era del Departamento de Defensa ha terminado. Verás, el lema de mi primer pelotón era, aquellos que anhelan la paz deben prepararse para la guerra.
Por supuesto, no es una idea nueva. Esta multitud lo sabe. El origen se remonta a la Roma del siglo IV y se ha repetido desde entonces, incluso por nuestro primer comandante en jefe, George Washington, el primer líder del Departamento de Guerra. Capta una verdad simple pero profunda. Para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra. A partir de este momento, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: luchar. Preparándose para la guerra y preparándose para ganar. Implacable e inflexible en esa búsqueda. No. Porque queramos la guerra. Nadie aquí quiere la guerra. Pero es porque amamos la paz. Amamos la paz para nuestros conciudadanos. Ellos merecen la paz y esperan con razón que se la proporcionemos. Nuestra principal tarea, por supuesto, es ser fuertes para que podamos prevenir la guerra en primer lugar. El presidente habla de ello todo el tiempo. Se llama paz a través de la fuerza. Y como nos enseña la historia, las únicas personas que realmente merecen la paz son aquellas que están dispuestas a librar una guerra para defenderla. Utilizó algunos argumentos muy contundentes para defender su afirmación y comenzó su discurso haciendo referencia a Roma. Una vez más. Todo vuelve a Roma. Lo veremos en un momento. Curiosamente, está volviendo al estado de woke. Sí. Y él está propagando la masculinidad y la fuerza. Así que instaura el estándar masculino más alto solo para el combate. Otros cambios declarados durante el Departamento de Defensa han terminado. Dijo que es necesario restablecer una aplicación de las normas despiadada, desapasionada y con sentido común. Estamos entrenando guerreros, no defensores. Luchamos guerras para ganar, no para defender. La defensa es algo que todos hacemos todo el tiempo. Es inherentemente reaccionario y puede llevar al uso excesivo, a la extralimitación y a la desviación de la misión. La guerra es algo que se hace con moderación, en nuestros propios términos y con objetivos claros. Así lo dijo mientras hablaba el martes por la mañana. Básicamente, dice, enemigos, tengan cuidado. No vamos a andar con pies de plomo. Los vamos a borrar de la faz de la tierra. O hacen lo que se les dice, o sí. No. Es el dragón el que hace oír su voz. Es el cordero hablando como un dragón. Esa es una pregunta fascinante, Martín. Les dice a las tropas que renuncien si se oponen a su plan de eliminar las políticas progresistas y restaurar el espíritu guerrero. Si las palabras que les estoy diciendo hoy les desaniman, entonces deberían hacer lo correcto y renunciar. Heck dijo al público. Les agradeceríamos su servicio, pero sospecho que la gran mayoría de ustedes piensa lo contrario. Estas palabras llenan vuestro corazón. Ya no somos un departamento progresista. No. Si quieres ser tan pretencioso, únete a las operaciones especiales, donde te infiltras en ciertos grupos, ¿verdad? Es fascinante todo lo que dice. No tenemos que profundizar demasiado en el acrónimo. No, porque no es apropiado que un ministerio use un acrónimo como ese. Pero definitivamente van en serio. Bien. Ahora, Martín, ¿tiene esto algo que ver con la religión? No. Ya no es una cuestión de religión. No se trata de la Iglesia y el Estado ni de la guerra y el Estado. Definitivamente tiene que ver con, ¿por qué haces una declaración como esta? Porque la persona que llama tiene que venir a la reunión de Jesús. ¿Qué es esto? No es un implante en tu mente. Por supuesto. Así que la comunidad militar reacciona al discurso de Exit de ponerse en forma, alinearse o salir. No tenemos que profundizar en ello en absoluto. Pero es interesante lo que decían algunas de estas personas. No vamos a andar con pies de plomo. Sí. Da la orden de ir y matar a esa gente, que así sea. Ya no tienes que ser políticamente correcto. Harás lo que te digan. Será una orden. Y. Luego, acude a Jesús. Acude a Jesús.
Uno de los artículos más interesantes que ha salido del periodismo en los últimos días es este artículo en Der Spiegel. Esta es la revista Time de Alemania elevada a la 10ª potencia. Los guerreros de Dios. Sí. De acuerdo. Y la portada lo dice todo. Número 1. Tienes a Donald Trump con el halo o el sol detrás de él. Lo que sea. Emachem. Con la Biblia en la mano. Hay una cruz al otro lado. Tienes al nuevo comandante militar que acabamos de escuchar. Con una cara muy agresiva a este lado. Tienes a Bandy allí. Justicia. Justicia. Y luego tienes esta cara aquí. Me fascina que hayan puesto esa cara ahí. Douglas Wilson. ¿Verdad? Y luego tienes al vicepresidente de los Estados Unidos que afirmó haber sido ateo. Recientemente se convirtió al catolicismo, pero está involucrado en el movimiento evangélico. El catolicismo evangélico. Por cierto, es la misma categoría a la que pertenece Exet. Sí. Sí. Pero hay algo que es como un pegamento que crea el cambio o la unión, y está bien decirlo. ¿No es eso de lo que hablabas antes? El poder del Espíritu Santo, porque tienen un movimiento. Ahora, la gente debe considerar choque de mentes en su totalidad. Choque de mentes no se trata solo de lo que está pasando, profesor. Choque de mentes también se trata de la verdad, y muchos de los temas que se tratan en choque de mentes respaldan, sin duda, la narrativa de un profesor y profundizan un poco más. Sí. Y proporciona los antecedentes y la teología. Lo hemos hecho en el pasado. Sí. Sí. Ahora, la generación Z de choque de mentes está involucrada en eso y creo que hicieron un excelente trabajo hablando en lenguas. Y Glosalia en sus últimos trabajos. Correcto. Y creo. Hay otra publicación sobre el tema. Creo que sí. Sí. Por favor, fíjense en eso. Denles una oportunidad a estos jóvenes. Vean lo que están produciendo para mostrar el origen de estos movimientos. Ahora, cuando veo esta imagen y veo la asombrosa gracia de Dios, cómo nos permitió entrevistar a uno de los individuos en esta imagen, Douglas Wilson. Y esa entrevista trataba sobre la Iglesia y el Estado, y específicamente sobre el Sabbat. Sí. Y como todo el equipo básicamente dijo: mejor ponte en forma o lárgate. Eso es todo. La mayoría decidirá qué se hará. Ahora bien, la fuente de este poder. Aquí es el vicepresidente, quien es muy expresivo. Dice ser católico. Pero también está involucrado con los evangélicos. Luego está Exet, que no dice ser católico y pertenece a uno de estos movimientos evangélicos masivos que se acaban de mudar muy cerca de la Casa Blanca y asiste a la iglesia de Douglas Wilson. Sí. Quien entrevistamos junto con Heritage Andope. Y es realmente asombroso hacia dónde nos dirigimos porque todos necesitan estar informados sobre este tema. Ahora, cuando lees este artículo, sí, se lee como una avalancha total. Habla de todos los temas. Habla de los actores clave y su conexión con el catolicismo y el movimiento evangélico. En otras palabras, es como el tema ecuménico. Y son guerreros de Dios. Son nacionalistas cristianos. Están estableciendo el reino en la tierra. Sí. Y mencionaron a Paula White. Sí. Esa que Donald Trump acaba de poner a cargo del brazo religioso de la Casa Blanca. Y ella es una predicadora del Evangelio de la Prosperidad.
Por eso puede decir, vamos a ser ricos. Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico. Y tenemos a estos megaoligarcas. Y multimillonarios y trillonarios entre nosotros. Vamos a usar este poder y vamos a avanzar. Vamos a ser la nación más rica y próspera del mundo. ¿Cuánto dijo que durará? Para siempre. Esto es fascinante. Fascinante. Su discurso, su lenguaje de dragón, te dice de dónde viene todo. Y dijeron que tomarían el control de este gobierno. Sí. Y que estarían a cargo de la moralidad y harían leyes morales, incluyendo las leyes azules. Emachem. Eso es lo que salió en nuestra conversación. Correcto. Sí. Ahora, sí puedo ir a mi Biblia y abrir el libro de Daniel. Ir al capítulo 2 de Daniel. Y en el capítulo 2 de Daniel, por supuesto, tenemos la imagen con la que soñó Nabucodonosor, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si bajamos a la parte donde repasó las imágenes? La cabeza de oro representa a Babilonia. Los brazos a la plata, el pecho a Meo-Persia, las caderas a Grecia, las piernas a Roma, el imperio de Oriente y el de Occidente. Y los pies de hierro y barro cocido, la Iglesia y el Estado unidos. Y luego dice en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, Emachem, el Dios del cielo establecerá un reino. No dicen que son ellos quienes están estableciendo este reino. Sí. Con esas mismas palabras, ¿verdad? Con palabras exactas. Bueno, eso es lo que van a hacer. Pero aquí dice que el Dios del cielo establecerá un reino. Me parece interesante. Porque si lees este versículo con atención, te da otra pista. ¿Cuál nunca será destruido? La eternidad. Dijeron eso. Sí. De acuerdo. Y el reino. Esto es fascinante porque hay una puntuación entre ellos que dice: y el reino no será dejado a otras personas, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Primero, no será dejado a la gente. Cristo lo establecerá. Sí. Así que, Martín, esta es una filosofía falsa, sin duda. Esta es la filosofía de Satanás. Y su poder papal global porque están propagando el catolicismo. Están sosteniendo los rosarios. Y este artículo se refiere a las inconsistencias. Hacen la pregunta, ¿por qué Exet tiene todas las insignias papales tatuadas en el cuerpo, pero asiste a una organización evangélica? Sí. ¿Cómo relacionas esas dos cosas? Esto es muy conspirativo, Martín. Es fascinante. Sí. Y, por supuesto, están propagando este regreso a la masculinidad y algunos de los argumentos de la izquierda, ya sabes, hay problemas aquí que parecen reflejar un regreso a este sistema patriarcal, dominado por hombres, tal vez incluso por blancos, e insinúan que se les quitará el voto femenino. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Fascinante. Ahora, analicémoslo un poco más. Exet escribió un libro, creo que fue en 2020, hace ya unos años, que se titulaba La Cruzada Americana. Nuestra lucha por mantenernos libres, Exet. Ahora bien, ¿no es interesante que tan solo unos años después se convierta en secretario de Defensa? No creo que sea una coincidencia. Y en este libro, él la llama una
Cruzada estadounidense. Ahora bien, los cruzados estaban allí para expandir el catolicismo. Sí. Fueron los caballeros papales. Sí. Y los caballeros templarios. Sí. Y los caballeros templarios, por supuesto, están al mismo nivel que un masón de grado 33. Están justo en la cima de la jerarquía masónica. Y si nos fijamos en los elegidos, por ejemplo, los actores son templarios que están al mismo nivel y están retratando una imagen particular de Cristo, que es todo menos bíblica. Es un desastre. Es un engaño de primer orden. De hecho, es catolicismo puro. En realidad, es pura maldad. Y los tatuajes que lleva y las espadas que empuña, está empuñando la espada del Estado en nombre de la Iglesia, ¿por qué? Tiene los símbolos de los cruzados en su cuerpo. Estos son símbolos católicos romanos en un supuesto evangélico. Pero ¿quién es la fuente del poder detrás del poder? El dragón. Satanás. Satanás. ¿Y quién es su representante? En esta tierra. El hombre de pecado. Sí. Si tomamos esta misma Biblia y pasamos al capítulo 7 de Daniel, donde Daniel tuvo un sueño sobre todas estas bestias que surgirían, ¿verdad? Ya sea el imperio babilónico, como el león con alas de águila, o el oso, los meopersas, que se alzaron de un lado, uno de los aliados era más poderoso que el otro, o si hablamos de Grecia. Es interesante también que todos los que mencionaste, ese hombre dijo, de Atenas a Roma, y también lo mencionó, y luego dijo, has desatado al dragón, has desatado. Su discurso fue casi como el de Daniel, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y no es coincidencia que, en nuestro contexto, Estados Unidos sea el primer país desconectado. Está en el enchufe número 1. Sí, porque el dragón le dio su poder. Y necesita este poder militar. Necesita este poder económico. Necesita todo esto para impulsar su agenda. Y luego puedes bajar. En el versículo 15. Dice. Daniel se sintió profundamente consternado por mi cuerpo y por las visiones que me turbaban. Me acerqué a uno de los que estaban allí en su visión. Estaba hablando con los ángeles representantes. Le explicó básicamente lo que sucedería, que estas bestias son 4 reyes que surgirán de la tierra, y luego se dice que serán un rey o un reino. Pero que finalmente los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Los santos son aquellos que se adhieren a la ley y al testimonio. Ninguno de ellos se adhiere a la ley ni al testimonio. Se adhieren a dogmas y falacias papales. Querían saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, terriblemente terrible, cuyos dientes eran de hierro. En la imagen anterior, el hierro, por supuesto, era el símbolo de Roma. Sí. Este es un elemento romano. Y los dientes eran de hierro. ¿Dónde se ubican los dientes? En la boca. Correcto. Ah, es que sus palabras tienen mordacidad. Tienen influencia. No es que digan que uno tiene ladrido pero no mordida. No, este tipo puede morder. Tiene dientes y uñas de bronce. Eso es una ilusión de su filosofía griega, que devoraba, rompía en pedazos y pisoteaba el residuo de sus pies. No acaba de decir que si se interponen en nuestro camino, básicamente los aniquilaremos, los devoraremos. Sí. Y luego quiso saber sobre los 10 cuernos que recuerdan a los 10 dedos de los pies, ¿verdad? Los poderes de Europa. Emachem.
donde el barro y el hierro, la fuerza política y religiosa competían entre sí. Y a veces parecían adherirse y a veces no. Y luego quiso saber sobre este pequeño poder del cuerno ante el cual cayeron tres. Fue solo en el catolicismo romano, cuando alcanzó su auge, que 3 de los 10 cuernos originales tuvieron que ser aniquilados. Los gobernantes, los ostrogodos y los vándalos. Los últimos en caer con ostrogodos. Bueno, mucha gente usa esta historia para argumentar que la razón por la que el catolicismo se deshizo de esos tres fue porque eran antitrinitarios. Ese es uno de los argumentos que se usan. Pero la verdadera razón probablemente sea porque guardaban el sábado. Guardaban el sábado. Y si querías convertirte en un guardián del sábado, podías caer en el fuego cruzado. Martín, eso no fue un juego de palabras. No. Y si fue un juego de palabras, fue intencional. Hizo que la gente pensara en eso. Fuego cruzado. La otra cosa que quería decir es que podrían haber sido antitrinitarios, no antitrinitarios. Trinitarios anticatólicos. Podrían haberlo sido. Sí. En fin, este poder pronunció palabras muy elogiosas. Y su aspecto era más firme que el de sus compañeros. Se convirtió en un catolicismo muy prescriptivo. Y luego dice en el versículo 21 que hizo guerra contra los santos. Ya no tenemos un secretario de defensa, sino uno de guerra. Guerra. Ay, Martín, estamos tan cerca del fin. ¿Y cuánto tiempo gobernó este poder? En versículo 22. Hasta que vino el anciano de días. Y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Así que será quitado. Esta bravuconería será quitada. Por eso dijo, la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, que será diferente de todos los reinos, y cuánto de este mundo devorará. Toda la tierra. Incluye eso a los rusos, a los chinos y a todos los demás. Todos, y la pisotearán y la destrozarán. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro surgirá después de ellos. El poder papal surgió en el año 538 como una entidad política. Por lo tanto, surgió después de la destrucción de Roma y el establecimiento de los 10 dedos de los pies de Europa. Y es él quien es diferente de los demás, diferente del primero, porque es un poder político religioso. Y someterá a 3 reyes. Se deshará de los que guardan el sábado. Ha hecho guerra contra el sábado desde entonces. Y pronunciará palabras contra el Altísimo. Será un poder blasfemo. Hará guerra contra los santos. Así que los desgastará. Martín, están tan desgastados. Están en un movimiento ecuménico bailando a su son. Sí. Y los demás están roncando. Sí. Ni siquiera les quedan dientes. El único que tiene dientes es él. Sí. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Será tan arrogante como para cambiar los tiempos y las leyes. El único mandamiento que trata sobre el tiempo es el mandamiento del sábado. Y lo cambió. Y luego está este tiempo en que serán entregados en sus manos. El periodo de 1260 días de supremacía papal, que terminó en 1798, pasó a la clandestinidad durante la Revolución Francesa, se acerca al Departamento de Guerra, haciendo que su voz sea como la de un dragón, y obligará al mundo entero a obedecer las órdenes del poder al que están todos conectados. El poder no reside en sus militares. No reside en el FBI. No. Reside en la CIA. No reside en la KGB. No reside en el Mossad. No reside en el MI6. Reside en el poder global. Sí. Reside en los jesuitas como generales del ejército más grande, MHM, que este mundo haya visto jamás. Y ese hombre de allá en la pantalla, Exet, lleva la insignia del poder papal. Sí. Martín, puedes ser más descarado que eso.
No veo cómo. Con suerte, todos puedan simplemente sentarse, abrir los ojos, rebobinar, volver a escuchar esto y ver lo que está sucediendo ante sus ojos. Lean la Biblia de nuevo, vean lo que acabamos de mostrar y dejen de intentar atribuir esto a otro poder. Los sionistas, los judíos, en todas partes. Abran los ojos. Esto es lo que significa aislar a una pequeña organización, como Erdogan en Turquía, y hacer que las cosas se pongan feas. Esto es ridículo. Miren. Esto. Poderes. Bueno, Martín, vamos a sacarlo de la fuente. Esto es Vatican.com y es un artículo de 2018. No es un artículo del siglo XVI. No. Y habla de quiénes y qué son los jesuitas, la Compañía de Jesús, la Orden Jesuita. Y leámoslo al menos. Leamos la primera parte. Los jesuitas se centraron en la investigación intelectual, la educación, las escuelas, la educación superior, los seminarios religiosos. Se convirtieron en los maestros de escuela de Europa. Es historia. Dirigen una plétora de universidades y las que no controlan directamente, las controlan indirectamente. Punto. Sí. Son los maestros de escuela del mundo. Los planes de estudio del mundo están instruidos en la ideología jesuita, nos guste o no. Se convirtieron en el teatro del mundo. MHM. Son los que, cuando no pudieron involucrarse directamente en Inglaterra, provocaron la era shakespeariana. Probablemente fue Sir Francis Bacon. El caballero papal rosacruciano luciferino. Sí. Introdujeron otro nivel de control mental que hoy culmina en el Hollywood jesuita. Sí. Literalmente significa cosas de brujas. Brujería, incluso en libros fantásticos. Sí. ¿Qué hacían en la actualidad? Investigación, educación, etc. Y, por supuesto, su investigación incluye astronomía y todo eso. Incluso la evolución y sus engaños. Todos perpetrados por jesuitas. Algunas de las universidades más importantes del mundo, y especialmente de Estados Unidos, fueron fundadas originalmente por la Orden Jesuita, y algunas aún están dirigidas por. Proviene de la página del Vaticano. ¿Qué más dice? La Orden se fundó justo antes del inicio oficial de la Contrarreforma. La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola. Ignacio era un caballero español de noble cuna que decidió fundar la sociedad tras su conversión. Tuvo una conversión religiosa tras ser herido en la batalla de Pamplona en 1521. Profundamente conmovido por sus experiencias religiosas, Ignacio decidió dedicar su vida a la fe, a las enseñanzas y a los ejercicios religiosos. Se sintió profundamente inspirado por San Francisco de Asís, en honor a quien el Papa Francisco se nombró a sí mismo. Aquí tenemos todos los antecedentes. Es un caballero papal y encabezó la Contrarreforma, porque aquí son muy cuidadosos. Dicen que se fundó justo antes del movimiento oficial de la Contrarreforma. Entonces, ¿quién la encabezó? Ignacio y los jesuitas, quienes introdujeron esta enorme organización que se infiltraría en todos los gobiernos. Era una sociedad secreta. Era un FBI y una CIA millonarios. Y bajo ella, todos los afiliados venían y, tras bambalinas, obtenían su poder de la misma fuente. Así que, Martín, esta es la introducción a este documento. Publicarás el enlace del documento completo. Pueden verlo en pantalla.
también se publicará. Es evidente que no hay nada oculto que no sea revelado. Esta organización ha gastado más sangre que cualquier otra, y es una verdad militar. Que uno de los libros, probablemente escrito por un general jesuita, El arte de la guerra, del que hablo en la serie Credo, a Malta, es uno de esos que probablemente todo general de Estados Unidos debería estudiar, y seguramente lo ha estudiado en detalle. Estas personas están detrás de asesinatos de figuras políticas y religiosas indeseables. Están detrás de la fermentación de guerras y revoluciones. Y ahora han llegado al frente con sus caballeros papales disfrazados de evangélicos, implementando la agenda papal. La marca de la bestia será proclamada y nos encaminaremos hacia el conflicto final. El pueblo de Dios tendrá que tomar una decisión, según la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no les ha amanecido. Oremos. Preparémonos. Padre Celestial, siento en lo más profundo de mi ser que hemos llegado a la culminación de la historia. El dragón habla. Y tiene una agenda muy clara, la cual ha delineado claramente, y que se ha concretado en nuestras recientes conversaciones con algunos de los actores representados en la portada de Der Spiegel. Concédenos la fuerza. Y pídele, Señor, que nos concedas el poder. Porque a todos los que creyeron en su nombre, Él les dio poder para ser hijos de Dios. Invoquemos el verdadero poder del Espíritu Santo que nos guiará al arrepentimiento, a la obediencia a los preceptos de Dios y a aceptar la justicia de Cristo y la justificación que viene por la fe. Y solo por la fe, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.